Invito en este corto pero tiempo es hacer un pequeño viaje virtual en la colección, aparte de la colección permanente del Museo de Filosofía, con ventanas, otras exposiciones que se han realizado en el museo y que de algún modo plantean cuestiones que estaban en el núcleo central de movimientos estudiantiles en el entorno del 68 y particularmente cómo se cuestionan principios como la autoridad o el poder, cómo se cuestiona el orden establecido desde el ámbito del capitalismo tecnocrático o del socialismo real o del liberalismo. ¿Qué opciones derivaron de aquella rebeldía? La incapacidad de aquellas generaciones que están en el poder, que han construido el mundo después de la Segunda Guerra Mundial para comprender la salida precisamente aquella válvula de presión. Pero de modo que realmente ¿por qué la filosofía? ¿Qué nos puede aportar la comprensión del tiempo reciente hasta la actualidad? Podemos hacer también un seguimiento de realmente qué era el 68, por qué modo ese rastreo nos conduce hasta los siglos de la actualidad. Y bien, me gustaría hacer dos apuntes. Uno de ellos está abierto, está en uso público, desde que aparece en la introducción del propio catálogo de la colección. Realmente la dificultad de un museo contemporáneo está en huir de crear un relato lineal, un relato ordenado, un relato que sea único con un único final. Realmente el gran afán del museo es dar cabida a ese escenario metatextual en el que ciertamente concurre no solo el relato oficial, sino precisamente las disidencias y fundamentalmente también esa conexión transnacional, esas conexiones con las vanguardias europeas y americanas fundamentalmente, pero también visto otros mapas en más centros y periferias y que ciertamente el museo trata de dar cabida, aunque haya una mayor gravidez en torno, por ejemplo, a la periferia o al ámbito latinoamericano, para plantear precisamente esa reacción, esa forma de actuar frente al entorno del mundo post-Segunda Guerra Mundial y el mundo globalizado. Y una segunda cuestión derivaría de en qué medida el museo ha sido permeable a la propia evolución de la historiografía, a tratar los temas contemporáneos, obviamente de España y también de recambio y de dimensión universal. En el sentido de la historiografía española, esa evidencia de ese viaje desde una historiografía excepcionalista hacia una historiografía que viaja hacia el medio de la normalidad como consecuencia del equipaje que se va construyendo y completando en el proceso de transición y de consolidación de la democracia, y ese dibujo, ese sentimiento, esa toma de conciencia en torno a la normalidad, sí, movía la especificidad que también se manifiesta. El modo en cómo se ha ido trabando en la historiografía del 68 desde ese terrorismo de los estudiantes españoles, otros obreros, y que llegan tarde, algo que ya se ponía en cuestión en Italia, en Francia, en Alemania, y que en España era precisamente el escalón a lograr, que era precisamente esa cimentación, la construcción de zonas abiertas y democráticas. Eso es lo que estaba en cuestión desde el punto de vista de la autoridad y del poder en los países vecinos. Y la argumentación en torno a la normalidad, a la uniformidad de esos viajes, ese carácter transfronterizo que realmente alimenta las vanguardias en el caso español. Bien, vamos a comenzar para hacer este viaje en la segunda parte de la colección del museo, donde el título es La guerra terminada, la Refini, arte en un mundo dividido, que recoge básicamente lo que sería, de algún modo, esa larga década de los 60, como se construirnos realmente a la cronología puntual del 68, y bien, precisamente esta película de Alain Resnais, en la que colabora con Jorge Semprún, precisamente a partir de la autografía de Federico Sánchez, es la que plantea cuestiones concernientes a las diferencias en la estrategia del Partido Comunista. Jorge Semprún abandona el Partido Comunista por divergencias con Santiago Carrillo y el 64, y también plantea las diferencias estratégicas y también de mentalidad en cuanto a la lucha con los jóvenes militantes. Luego anticipa en la película muchas de las cuestiones que van a irrumpir en el escenario público en el corte del 68. Bien, de algún modo el Gozne en esta parte de la colección se sitúa en la década de los 50, cuando España, o el régimen, mejor dicho, el régimen de General Franco, la dictadura, trata de amoldar un nuevo discurso, un nuevo régimen de elección a partir de la superación, aunque sea parcial,
del aislamiento de las convenciones internacionales, ese proceso de incorporación de los 50, los internacionales, los pactos con Estados Unidos en 73, los acuerdos con la Santa Sede, y de algún modo se va dibujando también ese camino en el que se va a ir despojando de la iconografía fascista para arroparse a partir de esa nueva simbología de dictadura democrática. Y se comienza a dibujar un discurso de la paz, un discurso de la normalidad, un discurso de la incorporación lenta a las de consumo a partir de los nuevos equipos que comienzan a entrar desde el Ministerio, en los ministerios, en los 2027 o 2062, para dibujar precisamente esa España que conduce al desarrollismo, que conduce a la sociedad del consumo. Bien, ¿qué espacios, al margen de esa cultura oficial, de ese régimen de Bilbao, de qué modo el Reina, el Museo de Sofía, da lugar y da cabida precisamente a las disidencias, sus conexiones internacionales y el modo en cómo se manifiesta en el seno, digamos, de la sociedad española? De partida, una exposición que se celebró hace un par de años, Campo Cerrado, a partir de la novela de Masao, plantea precisamente cuáles son los lugares, y hasta en este tipo de interés, que se ponen de manifiesto esa el espacio de las ferias, de los circos, que de algún modo remite precisamente a la broma dadaísta de la crítica al poder. Pero realmente aquí encuentro una paradoja, y luego seguir es una cosa de intervención, pero la paradoja se encuentra precisamente en la manipulación, en la instrumentalización de que el régimen va a hacer de la abstracción, particularmente del informalismo y quizás en menor medida de la abstracción geométrica. El informalismo, sobre todo a partir del equipo del Paso, pero también de otras formaciones como el Grupo Taur, en el que estaba Antoni Tapies, trata de dibujar precisamente esa crítica que desde el informalismo Europa se trata de proyectar sobre la Europa en ruinas, sobre la Europa de la decadencia de civilización. Ese discurso de crítica velada al régimen, de algún modo va a ser utilizada por el régimen, que es un modo como se hacía con el expresismo abstracto americano, que era una especie de pozo en el que viene el régimen de la libertad, porque tiene un discurso estético, por el cual la creación artística es lo individual, es subjetivo y lejano a la política. Bien, eso evidentemente va a cambiar en la década de los 60, en el que ya llegamos precisamente a la figuración y el asalto a lo real. Entonces, si quiero puedo tocar aquí y luego ya entra en segunda parte, la relevancia de ese cambio de discurso estético para plantear una crítica mucho más abierta al régimen de General Franco. Juan Martín de Babilonia, precisamente es el título del proyecto de Constant, cuando se crea la internacionalista, un concepto relacionado por Bob, posteriormente con la obra de La Sociedad Desnuda, un ejercicio de psicografía, también con la sociedad del espectáculo. Hablamos de los años 60 y de ese salto a lo real y a todo lo real. Es interesante observar la evolución de la obra de Constant, ese urbano marxista que está en el último del siglo XX, y el modo en cómo precisamente el modelo de abajo, la paz americana, la paz de Nixon, de 1970, precisamente ilustra el modo en cómo las noticias de prensa en torno a Vietnam, en torno a la política de Nixon, desbordan y se entrometen dentro de su abstracción, dentro de su utopía urbana. Bien, en el contexto de ese asalto a lo real y de lo real, una mención en la colección, en esta parte de la colección del Museo de Sofía, al menos tres variantes o tres opciones. La primera de ellas, que es la más radical, ¿de acuerdo? Esta popular que se manifiesta a través de plataformas locales o regionales. La primera surge en Madrid en 1959 y que de algún modo plantea una conexión con las vanguardias de entreguerras, particularmente los 30, incluida la guerra civil, y profundamente vinculada al Partido Comunista. Plantea un movimiento antifranquista, mucho más radical que otras opciones, y se enfrentan diametralmente a lo que es el discurso estético del régimen, que servía para justificar o instrumentalizar el informalismo, y sirve de base interesante para desnudar el discurso oficial en torno a la paz y la normalidad. De algún modo, insisto, precisamente en esa estética que nos vuelve a contraer realmente el consentimiento de la guerra civil. Casi de modo no simultáneo, pero a mediados de la década de los 60, en el contexto en el que Europa, en Estados Unidos, por ejemplo, el minimalismo, pero en Europa básicamente ese retorno a lo figurativo, ese asalto, esa conexión con lo real,
aunque la estación realmente tiene mucho más que de peso real que lo que se puede prefigurar o comprender en un principio, ¿no? Pero cuando se plantea ese salto real, precisamente dos conglomerados, o mejor dicho, dos plataformas, la primera de ellas, el equipo Crónica, en la parte inferior, y el equipo Realidad, ambos creados a mediados de la década de los 60, plantean precisamente ese retorno, pero sí esa visión de lo real, en el que hay, a partir de una escenografía y una estética de pop art, esa conexión entre lo real y el patrimonio del pasado, para dibujar precisamente un discurso de crítica abierta, aunque no tan militante como en el caso de Estampa, precisamente contra ese discurso de normalización que propende el régimen, precisamente para atraer precisamente ese cambio de imagen, que de algún modo pues, estaría codificado por Manfred Iribarne cuando accede al Ministerio de Información. Los elementos en que efectivamente se dibuja no son solamente en clave meramente doméstica, sino que realmente esta conexión, estas transferencias que comentábamos y que de algún modo acompañan precisamente esa larga década de los 60, como vemos por ejemplo en la obra de formación profesional del equipo Crónica, de 64, como el trasfondo precisamente de la guerra de Vietnam, de la lucha por los derechos civiles, se vería precisamente criticada en esa deformación que el poder y la prensa ejerce sobre la imagen, hasta el punto, por ejemplo, en la parte superior, de ese desenfoque del soldado, hasta no saber bien si realmente es un afroamericano o es un vietnamita, ¿no? O en la parte inferior de la pluralidad, la divina proporción, realmente esa militarización como crítica al imperialismo y como crítica a esa hegemonía en el contexto de la Guerra Fría por parte de los Estados Unidos. Bien, o también el trabajo de los artistas en el exilio, particularmente quizá uno de los más conocidos. Vamos a ver dos obras quizá las más iconográficas de esta parte de la colección. Sería hablar de Eduardo Arroyo, que presenta estas cuatro obras por parte de un conjunto, los cuatro dictadores, que se presenta en la Bienal de París, la tercera Bienal de París del año 65, y en el que, bien, efectivamente, frente a ese discurso, en el que está el régimen, se desnuda, se despoja de la iconografía fascista para arroparse con ese discurso de dictadura liberal, desarrollista, y Roberto Eduardo Arroyo, desde esa Corporación Internacional, es destapar realmente esas raíces fascistas del régimen, asociando precisamente con esos vínculos que se están dando entre la guerra civil con la dictadura fascista en Italia, el nazismo en Alemania o el socialismo en Portugal. Eso le valdría estar en el exilio a partir de esta presentación, ¿no? Y quizá una de las más iconográficas, la de Antonio Miranda, Cenotafios, estaría precedida de una serie de proyectos, serie que actualmente se puede visitar en el Museo de Sofía. Y bien, el cenotafio es una alegoría, me acuerdo que plantea realmente un recuerdo, un acercamiento de la figura del dictador. Pero a diferencia de la tumba, no tenemos los restos, realmente es un memorial. Ese memorial se plantea en tono crítica, precisamente contra las dictaduras del pasado, del presente y del futuro. En la primera versión se hacía referencia directamente a partir de figura de plástico en esos entornos de culto a la personalidad, la figura de Charles de Gaulle, de Franco, de Suharto y de Montgomery. Bien, esto estaría ya en la base, realmente cuando se inicia el lote experimental en el tránsito de los 60 a 70 y sobre todo a partir de los encuentros con Pamplona, de Pamplona, en el que ya el arte experimental aborda, digamos, directamente, siguiendo un poco el asunto del arte de los años 60 como arte político. Arte para el cambio, que recorrerá el tardo franquismo y ya conectará precisamente con la lucha política por la construcción de la democracia a la muerte del general Franco. Este será, por ejemplo, el cuadro, los que estamos conocidos, de Colita, precisamente con el movimiento de manifestación por amnistía en Barcelona en 1966, con ese trasfondo, me acuerdo de Coca-Cola, la chispa de la vida, presente junto con esa densidad semántica en torno a ese contexto de cambio en España.